Hola a todos, bienvenidos a Nepantla Tolinetas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla Toli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bien, seguiré y trataré tantas veces como sea necesario temas, digamos, de tipo noticioso, pero sacándole la raja que no es noticiosa, no solo bajo el aspecto, digamos, periodístico de análisis, sino también y muy importantemente, pues planteando cosas que sinceramente yo no veo que se planteen por ningún lado, ¿no? Habría que ver si podemos después elaborar o considerar, allá está atrásito la luna, elaborar o considerar que este tipo de planteamiento tenga una modalidad diferente, ¿no? Un poco sobre la línea de lo que al menos yo y yo creo que mucha gente no vemos aludido cuando se plantea un tema noticioso. Bien, eso tiene que ver no solo con visión de conjunto y modus operandi de cómo suceden las cosas, sino otro que sería quizá otra forma de decirlo, pero son otros aspectos diferentes, poder tratar en relación a las noticias aspectos de fondo y permanencia, ¿sí? Porque, si bien ya habíamos dicho, hay acontecimientos y cosas que no son precisamente acontecimientos puntuales, sino que ya vienen sucediendo. Sin embargo, sí, también habría una cosa que aún dentro de lo que sucede, pues es manifestación de sucesos sociales o de procesos sociales que se vienen dando, ¿sí? Y para evitar que cuando hay malas noticias, que son las que muchas veces se les hace más caso, cobran más importancia, tienen más taquillas, son más taquilleras las malas noticias. Bueno, al grado de que alguien dijera que las noticias son las malas, ¿no? Las buenas no son noticias. Que también es un aspecto que sería muy interesante a tratar. No nos quedemos nada más en un efectismo de indignación, aun cuando tengamos una cierta conciencia, una cierta información, una cierta formación, podernos quedar como, bueno, estamos muy indignados porque eso que sucedió es muy malo, no estamos de acuerdo con eso, todo eso estaría perfecto, pero no basta y está muy lejos de bastar, ¿sí? Porque realmente necesitamos entender, ¿sí? Porque si no seguimos igual, aún pretendiendo tener una cierta conciencia con todos estos flashazos y toda esta desarticulación, todo este tejido desgarrado de la información que tenemos, pues somos más manipulables, ¿no? Tenemos una indefensión, que es no entender, y tenemos otra indefensión, que sería ser manipulados, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con el asunto de que, por ejemplo, si en relación a la guerra, yo digo, la guerra siempre es un negocio, y para poder entenderla tienes que saber que es un negocio, principalmente el negocio de los negocios, a ver si nos entendemos, ¿sí? No es porque no sea lo más importante el sufrimiento humano es lo más importante, pero el sufrimiento humano siempre nos deja con esta pregunta de ¿por qué? No entiendo, me impacta, etcétera, etcétera, y está bien que así sea, cuidado, malo que nos volvamos indiferentes totalmente. Pero por ejemplo el negocio, por ejemplo, que no sería el único aspecto, pero es un aspecto fundamental, nos lleva a entender de qué se trata el asunto, ¿no? Bueno, ahora, ¿de qué vamos a tratar ahora? El allanamiento de la Embajada de México por parte del desgobierno del Ecuador para poder sacar al expresidente Jorge Glass, expresidente de Correa, de manera violenta y por la fuerza, ¿no? No es nada más un mal aspecto o un flashazo, forma parte de todo un proceso, forma parte de todo un contexto de acontecimientos que están buscando desestructurar el mundo. Alguien dirá que el mundo está bastante desestructurado, es relativo, también tendríamos que ver los aspectos positivos que se conservan, y uno de ellos tendría que ver con esto del respeto por ciertas reglas internacionales que el neoliberalismo, y cómo no, se quiere saltar, quiere
verse por encima de eso, y en ese estira y afloje estamos. Es grave porque lo que pasa en una parte, ¿no? Mientras no me pase a mí no pasa nada, ¿no? Mientras no pase en mi país no pasa nada, y entonces va a suceder lo que decía el poema Tributo a Brecht, pero que es de un pastor protestante, hasta que llegaron conmigo y entonces ya es tarde. No se puede permitir. Por eso sí hay una estructura en el mundo, gracias a que la hay, funciona lo que funciona, y si permitimos que se estructure, va a dejar de funcionar lo que funciona. Las noticias siempre van sobre esta línea prácticamente amarillista de que todo está mal, para que la gente, entre otras cosas, no defienda lo que está bien, ¿sí? Y esa es una inercia de o de desestructuración muy fuerte. Entonces no hay que darse cuenta de lo que está para defenderlo, porque sí lo hay, ¿sí? Ahora, hay otro factor que es muy importante, ¿no? No se trata nada más de la manifestación de un país pequeño que no tiene una mayor trascendencia. Yo soy totalmente latinoamericanista, amo a los ecuatorianos, etcétera, pero de una manera, digamos, un tanto fría. Podría alguien verlo de esta forma. No es ese asunto, porque también hay esa cuestión de decir, bueno, no, o sea, todo lo único que importa es lo que pasa con Estados Unidos, todo lo demás no importa. Esta visión de el mexicano que fue acostumbrado y antiformado para vivir de rodillas ante los Estados Unidos y viviendo por encima del hombro a América del Sur, no entendiendo la realidad, ¿no? Y sin embargo sí sucede. Entonces no reivindicaría la pequeñez del Ecuador, ni mucho menos, pero sí hay mucha gente que lo puede ver así. Y el planteamiento es algo que vamos a tratar en uno de los videos que hagan falta. Los países que han escapado de las garras del imperio, el problema es cuando vuelven a caer, ¿sí? Hay algunos sin volver a caer, como Cuba y Venezuela, pues ya están como están. Pero los que vuelven a caer padecen una venganza terrible. Eso va desde Haití, y que últimamente han estado saliendo reportajes al respecto, y que es interesante verlos, ¿no? Porque se está señalando que en realidad, y a resumidas cuentas, es toda esta postración integral y este subdesarrollo que ha padecido como parte de su historia, etcétera, una pobreza exagerada, todo este asunto, una devastación ecológica terrible. Bueno, todo el problema de Haití tiene que ver con el hecho de que fueron los primeros que se independizaron, y además ayudaron a la independencia, cuando menos estoy seguro de que de Venezuela, y con el terrible agravante de ser negros, y la venganza ha sido terrible. Pero no se da nada más allí. Se da en Paraguay, se da en Cuba, se da en Venezuela, en Bolivia, y se está dando actualmente en el Ecuador, ¿sí? Cuando sales de toda esta postración, empiezas a tener un buen desarrollo y una serie de cosas, la venganza es terrible, porque lo has hecho sin permiso del imperio, y eso es lo que está pasando, que ahora los están llevando, que no lo tenían, a un grado de criminalidad terrible. La derecha los está llevando al narcotráfico para decir que los narcos son los de izquierda, etcétera, etcétera, y eso forma parte de esa venganza. Eso es. El planteamiento también tendría que ver, ¿sí? Que cuando un país escapa del imperio, no debe echarse para atrás, ¿sí? Porque la cosa es sumamente grave, ¿sí? Ahora, esto forma parte de estas muy diferentes manifestaciones del intento del regreso de la derecha mundial como por la hegemonía, ¿no? En la que hacen todas sus reuniones estas donde se juntan entre ellos, de alguna manera aconchaban, dijéramos, ¿no? Ponen de acuerdo a los medios y entonces construyen, ¿no? La derecha está teniendo un gran éxito en el mundo, lo cual es relativo. Si lo tienes, es sumamente lamentable, pero siempre, como todo lo de la derecha, es muy fabricado, porque la gente espontáneamente no hace las cosas contra sí misma, ¿no? Eso, a ver si nos vamos entendiendo, ¿no? La mayoría de la gente, ¿sí? Entonces, aquí ya veremos que esto de los intentos de la derecha es la hidra de las mil cabezas, que se manifiestan de maneras muy distintas
en ámbitos de la vida humana muy diferentes y por todos lados hacen cosas. Hará falta un video para señalarlo, pero bueno, establecen muchas veces matrices de apreciación de la vida y también de análisis, también de acción. Y tenemos el problema ahorita con el asunto de Bukele, que sin mejorar para nada el nivel de la vida de los salvadoreños, únicamente ha hecho el efectismo de golpe de poder, y ha generado algo bastante inaudito, ¿no? Un gobierno de derecha que de alguna manera la gente lo quiera, ¿no? Pero este efectismo va a pasar, no atiende las causas, bueno, eso ya se ha dicho y se verá aquí si hace falta. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, no? Pues que otros países están queriendo, ¿no? Otros países han querido implementar la modalidad de mano dura de Bukele y no les ha funcionado. Y no es deseable que funcione, porque en el fondo es acabar con instituciones y derechos humanos. Pero entonces aquí hubo alguien pseudo brillante, ¿no? La mala utilización de la inteligencia, la estupidez, que planteó: vamos a dar un golpe. O sea, el tema es la justicia de este tipo, ¿no? Han dejado ir un montón de criminales en el Ecuador, son sus cómplices, etcétera, pero ahora hablan de la impunidad de alguien que por principio de cuentas ni siquiera es un delincuente, ¿no? Entonces hablan de eso como si fuera una impunidad que no lo es. Esa es la modalidad muy al estilo de América del Sur, de verdaderamente irse legalmente acusando de corrupción y todos los funcionarios simplemente por ser de izquierda. Eso no tiene pruebas, ni argumentos, ni nada válido. Pero su gran planteamiento es ese, ¿no? Porque es de izquierda, entonces vamos a decir que es un delincuente, no importa que no lo sea. Vamos a generar todo este fetichismo, y una vez que ya hay como esta idea, es un delincuente, vamos sobre él, etcétera. Y entonces sobre esa línea es como vamos a hacer algo como lo de Bukele, que tenga un impacto sobre la línea de la justicia, lo cual es sensible. No vamos a mejorar la demás situación de crimen que estos mismos regímenes de derecha han introducido y que en todo caso en otros lados no ha dado resultado. Entonces vamos a tomar el aspecto de la justicia, entre comillas, vamos a atenderlo y vamos a dar un golpe muy fuerte, porque están previos a tener un plebiscito o un acto de alguna manera electoral, y este presidente, que es mucho el nombre que se le da, ¿no? Porque no debería serlo, un heredero rico que no sabe nada de nada y que está haciendo todas estas barbaridades, pretende hacer eso, ¿no? Entonces por allí está mucho esta situación, ¿no? Que motivó, ¿no? Tener esta salida audaz, etcétera, 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 ¿no? Nosotros hemos hablado de que hay eventos realmente puntuales y hay cosas que siempre vienen sucediendo y más bien cobran periódicamente, digamos, nombradía de noticia, ¿no? Notoriedad como noticias. Este acontecimiento pues es las dos cosas, ¿no? Sí es una noticia que hagan esa barbaridad, sí es un acontecimiento puntual, pero es todo este sustrato de un proceso derechoso, ¿no? Que está tratando de buscar alguna manera de legitimidad, ¿sí? Ahora bien, hay todo este juego, ¿no? de la oligarquía, que deplora el derecho, pero lo maneja a modo porque las reglas son para los otros, ¿sí? Bajo un concepto de poder que es arbitrario por definición, no por defecto, no porque un error, sino porque ellos conciben el poder como arbitrariedad, porque si no es arbitrariedad, pues entonces es derechita cobarde, ¿no? Mucho va por totalmente, de hecho, va por esta línea, ¿no? Entonces para ellos es así como mientras, por ejemplo, siempre es esta situación de que si a mí me ofenden desde la derecha, pues me hacen un enorme halago. Pero entonces ellos también lo toman. Si a mí me ofenden desde la izquierda, entonces me hacen un enorme halago, cuando no es la izquierda, sino la razón, la justicia, la institucionalidad, lo que los acusa, ¿sí? Y es además, furibundamente, como lo venimos diciendo,
una plena manifestación de la premodernidad y de lo contrario a la modernidad. Es un salvajismo, es una cuestión de que no hay reglas, ¿no? Esto es peor que medieval, porque todavía en el medievo había ciertas reglas y ciertas cosas, ¿no? Es premoderno, es a un nivel de lo que es el despotismo oriental, así yo hago esto porque quiero, me vale gorro, y todas esas mariconerías, ¿no? De las reglas y de las leyes y del derecho internacional, no vale, etcétera, etcétera, ¿no? Es un acto de premodernidad, y hay que recordar que el neoliberalismo es fundamentalmente premoderno y lleva a la premodernidad, ¿sí? Ahora, aquí hay un juego muy interesante. En Estados Unidos existe el gobierno y existe lo que se llama el Deep State, el Estado Profundo, que es el nombre ya específico del poder fáctico allá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí quedaron bien, y aquí se ven muy bien las funciones de cada uno. El gobierno de Estados Unidos, si bien no a satisfacción del presidente López Obrador, y tendrá mucha razón en lo que dice, manifiesta de alguna manera la desaprobación o algo así en relación a esta barbaridad que hizo el antigobierno de Ecuador. Sin embargo, todo esto es hecho de acuerdo a las intenciones políticas, lógicas, etcétera, del Estado profundo. Entonces está perfecto. Y ahí es donde se ve claramente, ¿no? Esto lo hace el Ecuador amparado, no sé hasta dónde, motivado, porque a esto también tiene mucha represalia y venganza de todas las veces que AMLO se les ha escapado a tantísimos ataques que ha padecido en este sexenio. Entonces, como que también es así como por el chiquito te voy a castigar y te voy a humillar, ¿no? Pese a que, como ha dicho el presidente López Obrador, nosotros somos un socio comercial importantísimo para los Estados Unidos y el Canadá, y los dos han, como dicho, bueno, estuvo mal, pero no era para tanto. Además, pretendiendo esta situación absurda de dialoguen, no se peleen. Eso no es que no dialogues, no se peleen, fue una simple agresión de uno contra otro, y no es que tengas que negociar nada, pero se van por ese lado, ¿sí? Son totalmente premodernos en lo que hacen, pero tienen una salida moderna de conciliación, ¿no? O sea, como si alguien roba tu casa y tuvieras que conciliarte con él porque eres muy moderno. Pero todo esto no es nada más un absurdo, es una ironía reaccionaria por el hecho de ya ven cómo sus reglas no funcionan, ya ven cómo sus reglas son tonterías, ¿no? Y no es eso, pero así lo quieren hacer y así lo hacen aparecer, ¿sí? Todo aquel que incurra en una arbitrariedad así debería estar dispuesto a pagar por ello. Ya estamos viendo que a Israel no le está saliendo tan fácil el genocidio de Gaza. Hay de hecho ya un Corte Internacional ha reconvenido a Israel desde luego que no lo admite, pero ya esta acusación tiene un peso muy importante, ¿sí? Y de alguna manera nosotros tenemos que apelar a ese derecho, apelar a esa situación, denunciar ese tipo de cuestiones de que en realidad son manipulaciones de Estados Unidos para tener ataques en relación a México, y que en general es contravenir la modernidad, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que estar pendientes de este acontecimiento, pero no solo este acontecimiento, que eso es relativo, sino esta lucha por acabar con la institucionalidad a nivel mundial, que es muy común y ahorita se está queriendo expandir aún más. Pues esto es una lucha que no termina hasta que termina. Pero ojo, no estamos hablando de un periodo corto, estamos hablando que tenemos que tener mentalidad de largo plazo, ¿sí? No en vano hay una tesis de un norteamericano, ya lo comentaremos con más detalle, que plantea que hacia fines de este siglo México y los Estados Unidos van a tener un enfrentamiento muy serio que por fin va a llevar a, ahora sí que la independencia de México. Bueno, estos son los polvos previos, no polvos de un lodo que pasó, son los polvos previos a un lodo que va a ser. Desafortunadamente, bueno, tenemos que estar muy pendientes de eso. Muchas gracias por
atender a Nepantla Tolli. Los esperamos en el siguiente video y gracias.